Estás conectado con tu podcast Restaurados. Hola, bienvenido a Restaurados. Qué bueno que estés en esta oportunidad, acompañándonos para hacer aquello que hacemos cada día. Tomar una pequeña porción de la palabra y aprender. Crecer cada día para parecernos más a Jesús. Algo que posiblemente todos tendemos a disfrutar mucho es la comodidad. Es maravilloso tener a nuestra disposición cosas que nos permitan sentirnos cómodos y confortables. Por ejemplo, si tenemos que hacer un viaje largo y tenemos la posibilidad de tener a nuestra disposición un avión y podemos viajar en primera clase, seguro que lo disfrutamos. Esto puede hacer una gran diferencia que tener que hacer el mismo viaje en un autobús o en una pequeña lancha. Y no tiene nada de malo disfrutar de la comodidad. Lo malo es cuando nos acostumbramos tanto a esa comodidad que no podemos disfrutar de otras cosas o que terminamos amargándonos la vida cuando no tenemos a nuestra disposición aquello que queremos. Esto es algo que nos puede llegar a pasar con Dios. A veces Dios dispone para nosotros bendiciones grandes, maravillosas, pero en otras ocasiones aquello que dispone puede ser una prueba o algo que no nos esperábamos para nada. Y es allí donde se debe ver nuestra confianza en Dios. Pues desde que Dios sea el que disponga, no tenemos por qué preocuparnos, y mucho menos amargarnos. Algo que debemos aprender con Dios es que Él no actúa como nosotros quisiéramos que actuara. A veces actúa de formas completamente inesperadas. Y lo que usa para nosotros, lo que pone a nuestra disposición, a veces son cosas que jamás nos llegamos a imaginar. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, Jonás trató de huir de Dios. Se subió a un barco que iba en la dirección contraria. Pero Dios insistió con Jonás, no lo dejó ir así de fácil. Envió una fuerte tormenta y para que se calmara la tormenta los marineros echaron a Jonás al mar. Y allí en el mar le esperaba a Jonás un transporte de lujo, algo que Dios había dispuesto exclusivamente para él. Mira lo que dice el pasaje en Jonás capítulo 1 versículo 17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Nadie se hubiera podido llegar a imaginar esto. De hecho, hay personas que les cuesta creer esta historia todavía. Lo cierto es que el pasaje nos dice que Dios dispuso a este enorme pez para que se tragara a Jonás. Yo creo que ni siquiera el mismo Jonás se pudo haber imaginado ese transporte que Dios tenía dispuesto para él. Por supuesto, si lo hubiera sabido, hubiera preferido irse en barco. Pero ahora le toca irse en pez hasta Nínive. Dios había provisto para él un transporte diferente. El peor transporte que puede existir. ¿Te puedes imaginar estar dentro del estómago de un pez? Creo que tan solo con imaginarnos el olor, ya podremos saber a lo que se enfrentó Jonás. Posiblemente Jonás, cuando fue tragado por el pez, no tenía ni idea qué era lo que Dios estaba haciendo con él. No sabía que esto lo había dispuesto Dios. De pronto pensó que debía morir como castigo por su desobediencia. Pero comenzaron a pasar allí las horas dentro de ese pez, y al no ser devorado, Jonás entonces entendió quién era el que había dispuesto ese transporte para él. Así que comenzó a hacer lo que debía hacer. No desesperarse ni angustiarse, mucho menos quejarse. Comenzó a orar. Empieza el capítulo 2 en el verso 1 diciendo que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. En aquel transporte, cuando Jonás entendió quién había dispuesto ese transporte, lo que hizo Jonás fue orar. Puede que este transporte no haya sido el mejor, pero fue dispuesto por Dios. Y como Dios lo dispuso, terminó llevando a Jonás a donde Dios quería que Jonás estuviera. ¿Sabes que a veces el transporte que Dios dispone para llevarnos no es el mejor? Pero a veces no es el mejor porque quiere que aprendamos algo. No todas las veces quiere que vayamos tan cómodos, pero quiere que aprendamos a reconocer que a veces Él dispone de estos transportes para llevarnos a un lugar que Él tiene dispuesto también para nosotros, a un lugar que quiere que vayamos. Lo importante es que tengamos claro que si Dios lo ha dispuesto,
Ese transporte, así se llame prueba, enfermedad, crisis, no importa qué nombre tenga ese transporte, puede ser el peor transporte, pero si Dios lo ha dispuesto, nos va a llevar a donde Él quiere que vayamos. Por eso, si reconocemos tal vez que estamos en uno de esos transportes de Dios que no son tan cómodos, que hagamos lo que hizo Jonás, que en vez de quejarnos, de amargarnos, hablemos con Dios, oremos y confiemos en Él. Tengamos la certeza de que aquello que ha dispuesto Dios para nosotros nos llevará a donde Él quiere que estemos. Dios, te damos gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta historia de Jonás que nos enseña que a veces, Señor, tú haces las cosas de manera que no nos alcanzamos nosotros ni siquiera a imaginar. Tu actuar, Señor, es increíble. Por eso enséñanos a confiar en ti. A confiar especialmente en esos momentos donde dispongas, Señor, esos transportes que pueden ser incómodos para nosotros. Esos transportes que a veces se llaman pruebas, dificultades, crisis. Pero ayúdanos a entender que cuando tú dispones algo, Señor, ese algo nos llevará a donde tú quieres que estemos. Por eso enséñanos a confiar en ti. Hoy oro, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos claro cuando tú dispones, Señor, de algo para llevarnos a donde tú quieres. Para que allí confiemos en ti. Para que hagamos aquello que debemos hacer. Y es orar. Entonces, muchas gracias. Amén. Repasa nuevamente este pasaje. Jonás capítulo 1, versículo 17. Confía en Dios y en lo que Él tiene dispuesto para ti. Que Dios te bendiga.